Veamos ahora las leyes de los gases. Empecemos con la ley de Boyle. Básicamente, esta ley establece que a temperatura constante y número de moles constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión, como vemos con esta ecuación, volumen constante sobre P. O podemos escribir como el producto P por V igual a constante. También otra forma de escribir es para dos situaciones distintas, P1V1 igual a P2 por V2. Esto es lo que utilizamos normalmente para la aplicación a los problemas. El proceso a temperatura constante se denomina proceso isotérmico y las correspondientes curvas se denominan isotermas. Gráficamente podemos observar acá para esta ley, como muestra esta primera figura, graficamos presión versus volumen y este gráfico, o sea, esta isoterma es una hipérbola, ¿sí? Con lo cual estamos viendo que a mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen. Esa es la relación inversa. También se puede graficar presión, como en esta figura, presión versus la inversa del volumen, y eso me da una recta. Esta no es tan común de usar. La otra gráfica que vemos acá corresponde a presión versus volumen, pero acá vemos varias isotermas, o sea, a distintas temperaturas. Por ejemplo, esta curva que está más abajo es la de 100, la que sigue es de 300 y la última de 500 Kelvin respectivamente, ¿sí? Siempre la curva que está por arriba es de mayor temperatura que la correspondiente que está abajo. Ley de Charles. Charles, trabaja a presión constante y número de moles constante. Entonces, la ley establece que cuando el número de moles es constante y la presión es constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Lo podemos escribir de esta forma. V igual a constante por la temperatura T. O, pasando la temperatura al otro miembro, nos queda que la relación volumen sobre temperatura es constante. También, para dos situaciones distintas, podemos escribir esta relación V1 a T1 es igual a V2 a T2, que es también la forma que utilizamos para aplicar en los problemas. Los procesos a presión constante se denominan isobáricos y las curvas correspondientes isóbaras o isobaras. Veamos los gráficos que corresponden a esta ley. En esta primera figura tenemos el volumen graficado versus la temperatura en grados centígrados. En este caso acá mostramos varias rectas, ¿sí? O sea, el gráfico correspondiente son rectas, pero acá tenemos a distintas presiones constantes. Lo interesante de ver es que todas estas rectas, al ser prolongadas o extrapoladas, ¿sí?, llegan para un volumen de 0 a una temperatura que es de menos 273,15 grados centígrados. Esto ha sido propuesto por Kelvin y propuso que este valor es el cero absoluto y se denomina el 0 Kelvin. O sea, 0 Kelvin es menos 273,15. De acá surge esta relación, esta ecuación, que me permite pasar los grados centígrados a la escala Kelvin. Bien, en este otro gráfico, en esta otra figura, vemos se grafica volumen versus la temperatura, pero acá la temperatura en Kelvin. Bueno, todas estas, por supuesto, terminan acá en el 0 Kelvin. Otro aspecto a tener en cuenta acá es lo siguiente, tenemos varias isotermas, varias isobaras, o sea, presiones constantes distintas,
y en este caso las rectas que están por abajo corresponden a mayor presión, ¿sí? O sea, esta que tenemos acá abajo es de mayor presión que la que está inmediatamente arriba, y así en ese orden. Otra de las leyes de Charles establece que cuando el número de moles es constante y el volumen es constante, ahora la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. La ecuación correspondiente la mostramos acá, P igual a una cierta constante por la temperatura T absoluta. O la relación P sobre T igual a constante. Y también podemos expresar de esta otra forma, P1 sobre T1, P2 sobre T2, también usada para la aplicación en los problemas. Bueno, los procesos a volumen constante se denominan procesos isocóricos y las curvas correspondientes isócoras o isocoras. La representación gráfica lo vemos acá en esta figura. Tenemos graficado presión versus la temperatura en grados centígrados, y también son rectas que en su prolongación terminan o chocan con la abscisa de temperatura en un valor de menos 273,15, que sería el 0 Kelvin. Esta otra figura nos muestra el gráfico de presión versus temperatura, pero esto en la escala absoluta, o sea, en Kelvin. Por supuesto, todas las prolongaciones, ahora tenemos tres isócoras, o sea, de volumen constante, a un cierto volumen B1, B2, B3, todas ellas, por supuesto, van hacia el 0 Kelvin. También acá, las rectas que tenemos por abajo siempre son de mayor volumen que las que están por arriba, tal como se deduce acá, o se concluye acá, B1 menor que B2 menor que B3. Tenemos ahora la ley de Avogadro. En este caso tenemos ahora temperatura y presión constante. Entonces esta ley establece que cuando la temperatura y la presión es constante, el volumen es directamente proporcional al número de moles de moléculas del gas, que lo expresamos con esta ecuación: B igual a una constante por L, o el cociente, la relación B sobre N, es constante. Y también lo escribimos de esta otra forma en dos condiciones distintas. B1 es a N1 como B2 es a N2. La representación gráfica lo vemos acá, estamos graficando volumen sobre versus el número de moles, ¿sí? Por supuesto es una relación directa, o sea, es una recta, el gráfico, y que por supuesto nace en el origen. Por ejemplo, acá tenemos una cierta cantidad de moles N y le corresponde un cierto volumen B. Si acá tenemos ahora el doble del número de moles, o sea 2N, le corresponderá un volumen 2B. Bien, también de acá podemos establecer, o se establece lo que es la hipótesis de Avogadro, y que dice que volúmenes iguales de gases distintos que están en iguales condiciones de presión y temperatura tienen igual cantidad de moles. ¿Qué significa esto? Lo veamos acá gráficamente. Volúmenes iguales, tenemos dos recipientes del mismo volumen y suponemos que están en las mismas condiciones de presión y temperatura. Ambos están a esas condiciones de presión y temperatura. Entonces, según esta hipótesis, la cantidad de moles o la cantidad de moléculas que hay en estos recipientes es exactamente la misma, indistintamente, digamos, sin importar el gas que fuere. Por ejemplo, acá tenemos oxígeno y acá tenemos hidrógeno. Tenemos la misma cantidad de moléculas acá de un gas que del otro. Bien, también relacionado con esta ley está este enunciado que dice que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura, acá tenemos que tener en cuenta cuáles son esas condiciones normales, ¿sí?
condiciones normales, presión es una atmósfera y la temperatura de 0 grados centígrados. Son las condiciones normales. Y que normalmente lo abreviamos de esta forma, CNPIT. Bueno, entonces, en estas condiciones normales, un mol de cualquier gas ocupa un volumen que es de 22,4 litros, que también lo ilustramos acá en esta figura, donde tenemos 3 recipientes. En cada uno de ellos hay un mol de hidrógeno, en este caso, acá un mol de nitrógeno y un mol de cloro. Si estos 3 gases están en las mismas condiciones normales de presión y temperatura, o sea, a 1 atmósfera y 0 grados centígrados, el volumen que van a ocupar es el de 22,4. ¿Sí? Eso lo estamos viendo en esta figura.